Muy buenas tardes. A nombre de la Corporación Educativa KIPU y el Instituto Americano de Arte, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Arguedas y la educación peruana de todas las sangres, del autor apurimeño Hernán Hurtado Trujillo. Fuertes palmas para nuestra mesa de honor, por favor. En esta oportunidad, una distinguida catedrática de nuestra Casa de Estudios Mayor, la doctora Flor María Alatrista Campuzano. Aquí también le agradecemos su disponibilidad de tiempo. De igual forma, el doctor Enrique Rosas Paravicino, presidente del Instituto Americano de Arte, una importante institución cultural de nuestro Cusco, a quien le vamos a pedir unas breves palabras de bienvenida para nuestro público. Distinguido público, muy buenas noches. Para mí es grato no solo hacer uso de la palabra esta noche, sino estar en este evento como comentarista y estar al lado de todos ustedes, especialmente Hernán, nuestro amigo de antaño, poeta abanquino, y en este caso autor de este libro importante, Arguedas y la educación peruana de todas las sangres. Ciertamente esta noche es una noche arguediana. Creo que todos somos arguedianos, ¿no es cierto? Somos arguedianos, somos vallejianos y somos mariatequianos. No nos olvidemos de eso. Somos los tres. Este libro será comentado por dos personas, la profesora Flor Alatrista y el que habla. Haremos probablemente comentarios de diferentes tópicos que contiene este libro, que a su vez tiene 3 grandes capítulos, y es un libro que hace unas propuestas muy interesantes sobre la faceta de educador de José María Arguedas, sin dejar de lado las otras facetas de este gran autor peruano, ya sea la faceta humanística, la faceta de etnólogo, la faceta de un pensador y otros aspectos más, por cuanto ustedes bien saben, Arguedas fue un personaje que abarcó una serie de esferas del conocimiento, especialmente abarcó un conocimiento cabal de lo que es la realidad nacional. Gracias a él, lo andino se recupera en su plenitud y ocupa un lugar preponderante. Supera a Arguedas lo que fue el indigenismo anterior, el llamado indigenismo ortodoxo, que era practicado por intelectuales que tenían poquísimo o ningún contacto con el campesino quechua. Pero Arguedas, que nace, como él mismo dice, del sonjo mismo de la andinidad, pues nos aporta sustancialmente una serie de conocimientos acerca del mundo andino, gracias también a su condición de antropólogo, a su condición de etnólogo y al conocimiento lingüístico directo que él tenía como que era quechua. Pues bien, entonces, sin otras más palabras, les invito a ustedes a disfrutar de esta noche cultural, la noche cultural del Instituto Americano de Arte y de la Corporación KIPU, los dos en coordinación estrecha para este tipo de actividades. Pues bien, entonces, con todo gusto, vamos a continuar. Bueno, para empezar esta jornada cultural, este viernes literario, queremos pedir un minuto de silencio a todos ustedes. Por favor, nos ponemos de pie. El día de hoy ha sido enterrado Rosalino Flores, un joven cusqueño, víctima también de los terribles acontecimientos que hemos vivido en nuestro país en el mes de enero. Entonces, por favor, acompáñenos en un minuto de silencio.
Bien, muchas gracias. Para empezar este viernes literario, vamos a tener una breve semblanza de nuestro autor, Hernán Hurtado, tan cercano al Cusco, a su gente, a su arte, a su literatura. Y bueno, para ello vamos a invitar a Rosmi Rivas Hurtado para que nos dé unas breves palabras de introducción. Fuertes palabras para ella. Gracias, muy buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes. Soy orgullosamente sobrina del autor Hernán Hurtado Trujillo. Quien estaba a cargo de hacer la presentación es nuestro amigo César Aguilar Peña, que por motivos de salud no puede estar aquí, y en su representación me tomo la libertad y el gusto de presentar a un hombre maestro de formación en el Instituto Pedagógico La Salle de Abancaya, Purímac, habiendo concluido sus estudios de licenciatura en la Universidad Federico Villarreal, su maestría en la Universidad de San Marcos y su doctorado obtenido por el trabajo de investigación que precisamente el día de hoy nos presenta. Hernán Hurtado Trujillo, un maestro comprometido desde la experiencia laboral en la educación rural, que también ha sido parte y el producto que el día de hoy nos va a mostrar. Dentro de su producción literaria cuenta con muchos libros que recuerdo desde el año 1991, cuando compartíamos aún la etapa escolar y él en la formación ya pedagógica. Su primer libro, Introducción a la Filosofía, que nosotros también compartimos ese momento, ayudando a forrar los libros con cartulinas amarillas, recuerdo, y luego ya con el avance de la tecnología en el tema de impresión, pues fueron produciéndose muchos libros, como El lenguaje de los ríos en 1998, Sinfonía del rayo y de la luna en el año 2004, La cola al revés del gato en el año 2007, teniendo como coautor a César Aguilar Peña, un libro dedicado al grupo de educación inicial. También El purgatorio de risas, el 2011, teniendo como coautor a César Aguilar Peña. Viaje de la luna en el lomo de una hormiga, en el 2014, teniendo como coautor a César Aguilar Peña. Textos que han sido dedicados al grupo de educación inicial y primaria. Heterogeneidad y transculturación en la novela Sara Cosecho de Manuel Robles Alarcón, el 2014. Matar la muerte, un poemario que se emitió el año 2016. El violín de tu cuerpo en el año 2017, y entre otras producciones de editoriales que ha colaborado también en la revista de arte Chilico en la región de Cusco. Somos una nación que comparte costumbres, que comparte tradiciones y el sentimiento de ser una sola familia, una sola sangre. Y el día de hoy van a conocer ustedes el producto de un trabajo de investigación que ha desarrollado el autor para obtener el grado de doctor. Actualmente el doctor Hernán Hurtado Trujillo es docente de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Abancaya, Purímac, y para nosotros en Cusco es muy grato tener su presencia y que nos comparta todo lo que ha podido investigar sobre nuestro gran antropólogo Arguedas, que nos ha dejado, y tenemos que continuar su legado. Muchísimas gracias, y he hecho una presentación breve porque seguramente hay mucho que decir del autor. Gracias. Bueno, comentarles que más adelante tendremos también una lectura de poesía. Tenemos también un invitado especial, a Joel Fata Huanca, que está con nosotros, pero lo escucharemos más adelante. Quiero dar uso de la palabra a la catedrática Flor María Latista Camposano para que nos dé sus apreciaciones sobre el libro de nuestro autor.
Solo para la grabación voy a mover un poquito para que se vea. Bien, señores, presentes en este evento académico, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Hernán por haberme invitado, ¿no? Y asimismo felicitar por su gran producción literaria. Lo conocía en una faceta sus obras, personalmente no, a mi hermano Hernán. Sin embargo, esta producción es de otro corte, pero igual es importante, ¿no? Que tiene aporte dentro del campo de la investigación, ¿no? Y a partir de las reflexiones, ¿no? A partir de los puntos de vista que tiene en esta producción, seguramente que nosotros también, como parte de esta cultura peruana, que es de todas las sangres, vamos a tomar decisiones y desde donde estemos vamos a dar nuestro aporte también, ¿no? Así es. Entonces, Año Hernán, Yahtamasi, Ayllu, ¿no? Somos del Ayllu, somos Yahtamasi de nuestro Taita Arguedas, ¿no? Entonces, cuando me llamó, yo gustosa porque es nuestra cultura, ¿no? Somos hermanos de todas las sangres, ¿no? Y ahí estamos dándonos la mano para seguir adelante, ¿no? Y entendiéndonos, comprendiéndonos, y justamente es lo que muestra en su trabajo, ¿no? A partir del pensamiento y las ideas que tuvo, que tiene, porque esas ideas son vigentes, ¿no? En nuestro espacio social, de nuestro gran maestro, literato, reconocido, estudiado de repente desde el punto de vista de la literatura, su producción literaria, pero que todavía falta el trabajo, sus propuestas, básicamente relacionado con la educación. Y es justamente, Hernán aborda esto, ¿no? en su trabajo de investigación. Entonces, felicitaciones por todo ello, ¿no? Quiero decirles de que este presente trabajo, ¿no? Está dividido en 3 capítulos y tiene que ver, como les decía, con nuestra labor como personas que somos parte de esta cultura diversa, ¿no? Recuerden que nuestro Perú es multicultural, ¿no? Plurilingüe, y estamos ahí, ¿no? Estamos ahí conviviendo. Sé que acá estamos, hace un momento decía, tú eres de Apurímac y tú eres de Llanoso del Cusco, pero estamos cerquita del Cusco. Ese es nuestro Perú y tenemos que amar nuestro Perú, así como amó nuestro Arguedas, cuyas, como les decía, cuyas ideas lo trae al presente, ¿no? Nuestro hermano Hernán. En ese entender, este trabajo de investigación está dividido en 3 partes, ¿no? En la primera parte, el autor aborda categorías y aspectos técnicos relacionados con lo que es la teleología. Básicamente, ¿no? La teleología educativa, ¿no? Y a partir de ella, porque sabemos que esa tiene que ver con los fines, los propósitos, en este caso de la educación, ¿no? Que plantea, ¿no? Nuestra educación y cómo aporta nuestro autor a ese planteamiento. Entonces, en base a ello, ¿no? Nos plantea algunas interrogantes, y estas interrogantes, cuando tengamos que abordar el libro, nos hace reflexionar y decimos, sí, de verdad, ¿y cómo es esto? ¿Y dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y estas preguntas son estas, ¿no? Dice, por ejemplo, acá dice, ¿educación para quién o quiénes? ¿En qué contexto? ¿Con qué intención? ¿Qué sentido y qué consecuencias tienen los contenidos curriculares? ¿Es excluyente o incluyente? ¿Preparar solo para hacer o transformar? ¿No? Son preguntas que requieren meditar, ¿no? Meditar para dar la respuesta, ¿sí? Y estas preguntas, estas interrogantes se resumen en 2 grandes preguntas también, que son generales, ¿no? Que hay que abordar. Dice, ¿qué tipo de hombre se pretende formar? ¿No? ¿Qué tipo de hombre se pretende formar?
¿Qué tipo de sociedad se quiere construir con estos hombres? ¿Dónde vamos, ¿no? Dentro de esta diversidad, ¿sí? Entonces, como que esas ideas de nuestro Arguedas, más la inquietud del autor, en este caso nuestro hermano Hernán, y contrastamos con la realidad y reflexionamos y decimos, realmente, ¿dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los aportes? ¿Qué aspectos positivos debemos de recoger de lo que menciona Arguedas para poder mejorar nuestra situación, ¿no? Asimismo menciona también las categorías de heterogeneidad, ¿no? Y allí se apoya en autores, se documenta muy bien, ¿no? Está bastante cuidada la parte de la forma y el fondo también en el trabajo. Entonces, con respecto a la heterogeneidad, no toma un autor que es conocido también, que es Antonio Cornejo Polar, y con respecto a transculturación, también toma un autor, ¿no? Que es Ángel Ramos. Y esto como una respuesta crítica al concepto de aculturación. Estamos hablando de transculturación, ¿no? Terminologías que difieren en alguna medida, ¿no? Y en todo caso, aculturación, que significa pérdida de la cultura propia. La propuesta no es esa, ¿no? Y al mismo tiempo hace un análisis también con respecto a lo que es el mestizaje, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo el mestizaje? Entonces son conceptos que debemos de deslindar y conocer, ¿no? A profundidad para seguir adelante, ¿no? Entonces son pues aspectos conceptuales que va abordando en la primera parte de su trabajo, ¿no? El segundo capítulo, ¿no? Habla el autor trata sobre el Perú oficial y su educación, ¿no? Inicia con una visión criolla del Perú, que ya conocemos, ¿no? En el que manifiesta, dice textual, comillas, el pueblo peruano servía, dice, y luego acota entre y sirve, es decir, servía y sirve solamente para producir bienes y servicios en beneficio de las capas criollas dominantes, las únicas capas sociales autoproclamadas como ciudadanos. Menciona las expresiones, por ejemplo, ahí pone, ¿no? Como ejemplo, reitero, las expresiones de un abogado, ¿ya? En 1919, que me llamó la atención, y ustedes también lo han escuchado, ¿no? Era candidato al poder legislativo, cuyo nombre es Carlos Macías, todos lo conocen, ¿no? ¿Y qué dice él? Por ejemplo, ¿no? En la página 51, y es de hace poco, es del 2019, ¿no? Entonces, dice ahí, ¿no? Carlos Macías Ramírez, dice, dirigiéndose a los miembros del Congreso que fue después disuelto por el presidente Martín Vizcarra, dice ahí, comillas, ¿no? Dice, ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo, porque el pueblo no sabe lo que es el bien común. Los políticos saben lo que es el bien común, y el bien común es que las instituciones prevalezcan, que las instituciones permanezcan, y que además al pueblo no le hace caso, ¿no? Al pueblo se le gobierna. Entonces, uno reflexiona y dice, ¿en qué estamos? ¿Cuánto hemos avanzado, ¿no? De lo que fue en aquellos tiempos en cuyas obras menciona Arguedas la relación o esa oposición entre la clase alta y la clase baja, vamos a decirla, ¿no? Pero continúa, lo dijo, ¿no? Está citado ahí. Además, en este capítulo aborda el problema de la orientación política de la educación peruana, haciendo una crítica, ¿no? Acá hace un análisis sobre el currículo nacional, ¿no? Nuestro hermano hace un análisis sobre el currículo nacional, los enfoques transversales, las competencias, la diversificación curricular. O sea, ¿cómo está diseñado? ¿Para quién está diseñado? ¿Dónde quiere llegar? Entonces allí se habla de competencias y esas competencias no podemos modificarlas, pero al mismo tiempo dice van a diversificar, pero en la práctica ¿realmente ocurre eso?
¿no? Entonces el currículo se respeta, pero está diseñado de manera vertical, ¿no? Y entonces hace una crítica a ello. Además, también hace un análisis de la ley de la educación, ¿no? Básicamente los fines de la educación, asimismo las políticas de la educación bilingüe e intercultural, en qué medida, ¿no?, está diseñado las políticas, ¿no?, teóricamente, y en la parte práctica cómo está todo ello, ¿ya? Además, bueno, habla o sea, de la realidad heterogénea y conflictiva, dice, ¿no? Arguedas ya lo había tratado en su novela, sí es cierto, ¿no? En su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, al margen de que hay en alguna medida, en algunas de sus producciones literarias también están presentes, ¿no?, esa desigualdad, ¿ya? Entonces el autor se pregunta y dice, ¿no?, ¿el currículo refleja las necesidades de la sociedad en su conjunto? ¿El currículo es reproductor del sistema de dominación o tiene un carácter liberador? ¿No? Y hace un análisis sobre ello. Al mismo tiempo hace también mención a lo que es la educación intercultural, ¿no?, que debe partir del reconocimiento de nuestra diversidad en el Perú, ¿no? Y esta diversidad pues no se conoce en muchas entidades, en muchas instituciones educativas, ¿no? Los jóvenes, los estudiantes tienen otra concepción y no nos reconocen. De repente los andinos sí, pero estamos hablando del Perú en general, como el Perú de todas las sangres, ¿no? Entonces el autor también menciona, dice, ¿no?, la mayoría de las poblaciones urbanas formadas en una educación occidentalizada, dice, ignora y desprecia, tomando como exótico folclórico las expresiones y prácticas culturales de los pueblos indígenas. Eso también es verdad, incluso cuando estamos en un proceso de adquirir una segunda lengua, y ahí está presente lo que es el interlecto, y muchos de nosotros, de hecho que ese proceso es un proceso transitorio, ¿no? Entonces muchos italianos no entienden, ¿no?, y a veces son mofa, risa. Estamos hablando de una discriminación lingüística, cosa que muchos andinos, muchos peruanos, los otros, pues sufrimos o hemos sufrido en algún momento, ¿no? Luego dice el autor en la página 57, también menciona que necesita hacer un trabajo de investigación más profundos en otras facetas de la vida de Arguedas, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Entonces acá dice, falta la investigación sobre la riqueza geográfica, cultural también del Perú, ¿no?, e incorporarlo en los saberes de los pueblos al sistema educativo. Teóricamente quizá está escrito ahí, pero hay que asumirlas como tal, ¿no? Y esta preocupación ha sido siempre, ¿no?, siempre de nuestro autor Arguedas también en aquellos años de 1944, ¿ya? Y esto se debe a qué cosa. Sabemos que se debe a la dependencia y dominación cultural, ¿no?, de nuestro país. Por historia conocemos todo ello, ¿no? Entonces, esta expresión nos invita también a seguir estudiando a Arguedas en las diferentes facetas, no solo como literato, como antropólogo, como educador y todo ello, ¿sí?, que están plasmados en sus trabajos. Luego, el tercer capítulo, ¿ya?, el autor se centra en el estudio y análisis de los aportes de José María Arguedas en el campo pedagógico, resaltando de Arguedas su labor pionera en reconocer la importancia y la urgencia de implementar la educación intercultural en nuestro país. Es decir, primero conocer nuestro Perú, nuestro país, y abordar seriamente esta situación, ¿no? Asimismo, Arguedas se preocupó en formar a las nuevas generaciones en el conocimiento de la realidad también, ¿no?, de la realidad. Y la parte fundamental de este trabajo de investigación se centra en el estudio de temas vinculados a la formación de Arguedas como estudiante, ¿no? Y en muchos de sus trabajos literarios
aparece, son autobiográficos, ¿no? Y como estudiante él ha palpado toda esa situación, ¿no? Que ya sabemos de qué se trata, dos culturas diferentes, ¿no? Una que es dominante y la otra que es lo contrario, ¿sí? Y además, o sea, su experiencia como docente también en las instituciones educativas en los diferentes niveles. Sabemos que ha sido docente acá en el Cusco, en Sihuani, luego en Lima también, en diferentes, en las universidades, en la San Marcos, ha hecho sus estudios, allí ha hecho también ha compartido, ¿no?, su trabajo como maestro y en otros centros de formación, ¿no?, educativa. Considero que mi hermano, o nuestro hermano Hernán, es admirador de Arguedas, como que somos todos nosotros, y hemos disfrutado de sus obras, ¿no? Él resalta y relaciona algunos pasajes en su trabajo que es de corte científico, es producto de un trabajo de investigación, pero al mismo tiempo matiza con algunos pasajes de algunas obras, de algunas de sus obras, como son todas las Los Escoleros, nos menciona también a los escoleros. Enseguida voy a hacer una lectura a pasajes que nos invitan, ¿no?, a que tengamos que leer, si es que no lo hemos leído, y si lo hemos leído, volver a leer, pero con otro enfoque, con otra óptica, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ahí resalta, ¿no?, algún pasaje de las obras de Arguedas, sí, es cierto, con ejemplos, ¿no? Y esos ejemplos se evidencian, por ejemplo, en de los ríos profundos está, por ejemplo, acá. Ahí está. Ajá. Y acá dice, ¿no?, en los ríos profundos dice: los dueños de las haciendas solo venían al colegio a visitar al padre director, cruzaban el patio sin mirar a nadie. El dueño, y decían, ¿no?, el dueño de Auquibamba, decían los internos en las iglesias, el dueño de Pati, el dueño de Yaca, y parecía que nombraban a las grandes estrellas, o sea, eran dueños, y los otros que eran, ¿no? Así es. Igualmente, él menciona, ¿no?, anota ahí en el trabajo pasajes de esta gran novela que es Todas las Sangres, ¿no? Y dice, por ejemplo, a ver, acá, dice: los Aragón de Peralta y todo el vecindario de San Pedro se opusieron a que la autorizara la apertura de la escuela de la comunidad. En eso nos diferenciamos de los indios. Dice, ¿no? Si aprenden a leer, ¿qué no querrán hacer y pedir esos animales? Dijo en un cabildo el propio alcalde. Los indios no deben tener escuela, sentenció el viejo señor. Y no se discutió más el asunto. La palabra de Aragón de Peralta se cumplía en el distrito. Otro pasajito de la misma obra dice: ¿qué mira?, preguntó indignado el maestro. Él era de una provincia lejana. Es un indio, dijo Pancorbo, alumno del último año. ¿Nunca habías visto otro?, le preguntó el maestro. En la escuela no, va a apestar. No huele a nada, señor, exclamó el pequeño que estaba sentado junto a Demetrio. Y finalmente, bueno, hay pasajes de este tipo, ¿no? Dice: lee en quechua, animal, ¿no ves que no sabes castellano? Abisí, se dice besé. La boca del indio no puede, le dijo otro. Abisí, le gritaron en coro varios muchachos. Se reían delante de él, pero Demetrio no le oía. Entonces Umbrañez le sacó del bolso el pizarrín, la arrojó al suelo y lo destrozó a pisotones. Demetrio no hizo sino apretar los músculos de su rostro, ¿no? Entonces, con estos pasajes de la obra de Arguedas, ¿no?, justamente nos invita a leer, no solamente el libro como tal, sino también nos invita, como les decía, a leer y releer, pensar y repensar sobre nuestra situación cultural, sobre nuestra situación educacional, ¿no? Entonces, se vivía así, y creo que no estamos muy lejos de ello, si es que contrastamos con la realidad, ¿no? Entonces,
al leer el texto uno dice, sí, creo que se repiten muchas cosas. Como maestros observamos, tal vez no somos partícipes, queremos que las cosas salgan bien, pero el contexto social creo que es mucho más fuerte en estos casos que a veces, ¿no? Pero a partir de la lectura de este libro uno va reflexionando y tomando conciencia también, ¿no? Así es. Dice, existe una expresión también, y esa la conocemos, ¿no? Y lo menciona en el texto cuando Arguedas repite y lo dice, yo soy hechura de mi madrastra, ¿no? Pero allí como que se quiere entender la educación informal. Recuerden que la educación informal también es fundamental, ¿no? Aquella que es formal está dentro de ciertos parámetros, pero la formal es mucho más libre, ¿no? Es mucho más rico, pero ¿qué estamos haciendo dentro de ella para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, ¿no? Lo que vivió Arguedas, entonces nos hace pensar también en eso, ¿no? Y finalmente nuestro autor realizó unas entrevistas agradables a varias personas que son críticos literarios, que son estudiosos, son docentes, son antropólogos, etc. Y les hace 10 preguntas que están relacionados, ¿no? De Arguedas en relación a lo que es esto de la educación, ¿no? Y bueno, allí las respuestas muy ricas, diversas, y dentro de estos señores entrevistados está Félix Guamán Cabrera, Edmundo Murugarra Florian, ya que el primero es escritor y el segundo es sociólogo, pero hay una cosa muy bonita en ello, ¿no? Que ambos son exalumnos del Taita Arguedas, ¿no? Y dije, wow, mi hermano Hernán y yo nos hubiera gustado muchísimo ser sus pupilos, como a muchos de ustedes, ¿no? Disfrutar de repente de esa mirada, de esa voz, de su canto, de su paz, el hecho de hablar desde adentro, ¿no? Entonces, hasta las entrevistas nos motivan a seguir trabajando en este espacio, en ese discurrir del tiempo, ¿no? Del espacio por nuestros hermanos, por nuestros hermanos, así, de verdad hermanos, no estamos hablando así, ¿no? Porque así nos consideramos, ahí está nuestra coca, no nos dejarán mentir, nuestra coca también, que es parte de nuestra cultura, de nuestra vivencia, ¿no? Entonces, quiero yo con lo que acabo de mencionar, y me gustaría hablar mucho más y especificar, porque realmente es un trabajo muy bien realizado, ¿no? Y público presente, quiero cordialmente invitarlos, ¿no? A darle una lectura minuciosa a este gran trabajo, que hoy en día a veces muchos no tienen tiempo para hacerlo, pero disfrutar cada página, cada espacio, cada pensamiento, cada crítica, ¿no? Y a partir de ella, reflexionar profundamente y tomar nuestras decisiones desde el lugar que estemos, dónde queremos llegar, a dónde queremos conducir, ¿no? A las generaciones que vienen luego y estas generaciones a las otras. No olvidemos que somos de un país de todas las sangres. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Enrique Rosas Paravicino, un destacado amauta de nuestro país. Muy amable. Distinguida concurrencia, ciertamente para mí es gratísimo participar en este evento de presentación del libro de nuestro hermano poeta Hernán Hurtado Trujillo. Y como tal, voy a expresar algunos puntos de vista colindantes con lo que manifestó Flor Alacrista, y coincido con ella en que el libro, aparte del tema educativo, trae también unos tópicos de carácter ideológico, político, etnológico, es decir, es un libro de enfoque completo sobre José María Arguedas.
Quiero empezar mi intervención además con una reflexión, con una pregunta. La pregunta consiste: ¿en qué momento apareció el concepto de patria en el Perú? ¿En qué circunstancia apareció? Tiene que haber aparecido en algún momento de nuestro devenir histórico. Pues sí, el que maneja el primer concepto sobre patria es el Inca Garcilaso la Vega en Comentarios Reales de los Incas, ¿no? Especialmente en esa dedicatoria que dice, esa es la dedicatoria del libro Comentarios Reales de los Incas, y lo dedico este libro a los indios, mestizos y criollos del rico e inmenso virreinato del Perú, ¿no? En ese momento ya está tomando partido el Inca Garcilaso la Vega. Esa es la primera vez que se maneja una noción de lo que es la patria. Posteriormente, en la colonia, en cierto momento, otro sector, otro segmento social, que no es exactamente andino, asume también el concepto de patria como propio. Estamos hablando en este caso del grupo de intelectuales criollos que se reunió en torno a la revista Mercurio Peruano. Este grupo se llamó Grupo Amantes del País, ¿no? Ahí estuvieron Hipólito Unanue, Paquijano Carrillo y otros intelectuales criollos. Ellos sacaron esa revista con carácter bisemanal y por primera vez en forma orgánica, a nivel de grupo y a nivel de revista, alguien habla sobre qué es patria. Es decir, son los criollos los que dan la clarinada en plena colonia de manera orgánica lo que es patria. Ese concepto, esa manifestación, esa audacia de este grupo de criollos generó malestar, por supuesto, en las autoridades virreinales, porque los españoles jamás consideraron a este país como su patria, sino como su colonia, ¿no? Nunca dijeron nuestra patria de Perú, para nada, sino que decían nuestra colonia, nuestra propiedad. Lo que hemos ganado a través de una guerra de la conquista es el Perú. Entonces, por eso que la proclama de los criollos de Mercurio Peruano resultó una herejía en ese momento. Lo curioso es que cuando San Martín en 1821 llega a Perú, se instala en Lima, ejerce lo que se llama el gobierno del protectorado, San Martín llama a esos intelectuales del grupo Mercurio Peruano para que les sirvan como soporte intelectual, sirva al régimen instaurado por San Martín. A esos intelectuales les da cargos. A Hipólito Unanue le da el cargo de ministro, como también a Paquijano Carrillo. Y instigado por estos intelectuales, San Martín da un paso importante en la cultura de este país. Funda la Biblioteca Nacional. San Martín fundó la Biblioteca Nacional en el año de 1822 a instancias de este grupo importante. Entonces, fíjense, los criollos en ese momento, en efecto, eran revolucionarios. Exigían el cambio y se proclamaban naturales de este país que era la patria de los criollos. Pero sin embargo, las cosas fueron evolucionando. Sucede que uno de los criollos, ya en el periodo de San Martín, José de la Riva Agüero, un poco que se subleva contra San Martín, al punto que más adelante, cuando San Martín ya no está en el Perú, ya se fue a Argentina, y viene Bolívar. Bolívar, al ver que José de la Riva Agüero era un elemento problemático, lo declara incluso traidor al gobierno peruano, ¿no? Entonces ahí se produce la primera fisura entre los criollos
y el nuevo gobierno del protectorado ya de Bolívar. Pero pasa el tiempo, pasan los años, se instaura la República con todos los defectos y aciertos que tiene, y ya en el año de 1900 otro grupo de criollos aparece en Lima, y entre ellos está el descendiente de José de la Riva Agüero, que también se llama José de la Riva Agüero. Forman un grupo en Lima que se llama el grupo novecentista, pero este grupo ya no es criollo, es un grupo oligárquico, es un grupo conservador, es un grupo que defiende los intereses de la aristocracia, de la nueva aristocracia peruana que se había formado en base a los criollos. Entonces, este grupo proclama a este país como propio de ellos, de la clase dominante, de lo que son herederos de la cultura hispana, y entran en pugna con los otros sectores intelectuales de este país. Los señores del 900 tienen una cosa curiosa, tienen un aporte, un detalle curioso. Se apoderan estos aristócratas, paradójicamente se apoderan de la imagen del Inca Garcilaso la Vega. Lo proclaman al Inca Garcilaso la Vega como el paradigma de la unidad nacional, de la unión nacional. Pero ese paradigma pues estaba en función a los intereses de los aristócratas, ¿no? Y desde aquella vez hasta ahora, los que mejor cultivaron los estudios sobre Inca Garcilaso de Vega son los intelectuales de la derecha. Lo hicieron bien, eso sí, hay que reconocer. Lo hicieron minuciosamente. A Raúl Porras Barrenechea, intelectual de la derecha, pero investigó bastante, profusamente sobre Inca Garcilaso de Vega, como también lo hizo el mismo José de la Riva Agüero, o lo hizo también el doctor Miró Quesada, y otros intelectuales, ¿no? A estos intelectuales de la derecha peruana, agrupados en el Grupo 900, le responde otro grupo que surge en Lima posteriormente por el año de 1920, más o menos. Este grupo es llamado el Grupo Colónida, y entra allí a tallar principalmente Abraham Vanderomar. El Grupo Colónida otra vez recupera el aporte criollo, ¿no? Fíjense, por lo tanto se da un debate entre aristócratas y criollos nuevamente, como en el periodo de la revista de Mercurio Peruano. No obstante ello, posterior al Grupo Colónida, por fin aparece el primer grupo indigenista, o las primeras manifestaciones del indigenismo. O sea, el Grupo Colónida sirve de puente, más o menos, sirve de intermediario entre el grupo de aristócratas, el Grupo 900, y el grupo de indigenistas, la primera vez, en este caso, encabezados por personajes como José Carlos Mariátegui en Lima, pero en el Cusco hay una célula o hay un movimiento indigenista bastante fuerte, con José Uriel García aquí presente, para que lo conozcan algunos, y también por Luis Alcárcel y otros magníficos cusqueños que preconizaron el indigenismo como una corriente artística, ideológica y política, ¿no? Entonces fíjense cómo se da este debate curioso. Ahí sí, los indigenistas son radicales al enfrentarse a los aristócratas de Lima. Ahí es donde aparece esa famosa contradicción entre Lima y Cusco, entre la costa y la sierra, desde la perspectiva, en este caso, de los indigenistas peruanos. Entonces, el movimiento más fuerte, más poderoso que se dio en el siglo XX en el ámbito cultural es el indigenismo. ¿Y dónde está acá nuestro teita José María Viedas?
Nuestro Taita también es jovencito en el año de 1920. Él nació en 1911 y por lo tanto para 1920 tenía 9 años, ¿no? Poco a poco José María va asimilando también los aportes del indigenismo y va esperando su momento de manera inteligente. Los primeros indigenistas son llamados, según el doctor Escajadillo, docente de San Marcos, como los indigenistas ortodoxos. ¿Por qué ortodoxos? Porque ellos plantean de que el indio o nada. Es decir, este país debe ser gobernado por indígenas. Este país, la economía de este país debe ser manejado por indígenas. Son radicales. Y el más radical de ellos es Luis E. Balcarce, ¿no? Un antimístico incluso. No solamente menospreciaba al blanco, siendo él fisiológicamente blanco, pero también él, le sacaba una serie de efectos al misti, especialmente al misti pueblerino. Lean ustedes este Pestaña de los Andes y van a ver esa prosa fuerte que maneja, así como en salsa al indígena, lo denigra al mestizo pueblerino, ¿no? Nuestro Taita Arguedas aparece en ese contexto, un poco posteriormente. Aparece en 1935. Aparece con un libro de cuentos que es Agua, que en su primera edición solamente contiene 3 cuentos. Ese mismo año, 1935, sale en Santiago de Chile un libro de Ciro Alegría, que en ese momento era una figura cardinal del indigenismo, tan igual como lo era Enrique López Andújar, ¿no? O como lo era Ventura García Calderón, indigenistas ortodoxos todos. Entonces, el libro de Ciro Alegría es recibido con una publicidad enorme en Lima, por cuanto el libro había sido publicado por Zigzag en Santiago de Chile y venía con toda una aureola el libro este. En cambio, el libro de José María Arguedas, salido del mismo año, Agua, no tuvo, ¿cómo les digo?, esa publicidad que sí tuvo la Serpiente de Oro. No tuvo. Pasó un poco opaco. Y los cuentos parecían medio complicados. Los lectores no estaban adaptados a ese tipo de lectura de textos indigenistas. ¿Por qué? Porque en ese caso, las glorias del indigenismo eran Ciro Alegría, Enrique López Andújar y Ventura García Calderón, ¿no? Sin embargo, pacientemente el maestro José María Arguedas va preparando otros trabajos en el mismo tenor, en la misma tendencia. ¿En qué se diferencia el indigenismo de José María Arguedas con el indigenismo de Ciro Alegría? Por ejemplo, en que el indigenismo de José María Arguedas está escrito a partir de una experiencia directa, a partir del conocimiento del quechua, a partir del conocimiento directo de la cultura andina, por cuanto él vivió en Apurímac, en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, la poética narrativa de Arguedas, por supuesto, tiene una fuerza potente en comparación a los otros indigenistas, a los llamados indigenistas ortodoxos. Pero este camino, o este hecho de abrirse camino de Arguedas en un contexto donde hay glorias del indigenismo, resulta bastante trabajoso para Arguedas. Trabajoso resultó, ¿no? Pocos fueron aquellos intelectuales que lo valoraron desde el comienzo en su credibilidad a José María Arguedas. Entre ellos está el maestro Julio Ramón Ribeiro, como también otro que lo valora magnífico es Sebastián Salazar Bondi y algunos más. Pero los demás intelectuales decían de que ese señor es demasiado raro. Se va a la historia. No se le entiende. No, para nada. En cambio, Ciro es un escritor con una claridad única y por tanto lo entendemos, ¿no? Bien, yo quise hacer esta
esta semblanza, describir de cómo el indigenismo o la línea literaria, poética, narrativa de José María Arguedas poco a poco se fue imponiendo en el Perú. Pero José María se impuso con mucha lucidez, con mucha claridad. Él sabía el valor de lo que estaba diciendo. Él sabía el camino que se había trazado. Y en efecto, en el curso de los años, cuando aparecen los otros libros de José María, aparece Villa Fiesta, aparece Los Ríos Profundos, aparece Todas las Sangres, pues se va consolidando con cada libro más y más José María Arguedas. Y en cambio, los indigenistas ortodoxos, glorias del año 1920, van decayendo paulatinamente en sentido contrario. Es curioso este fenómeno literario. Es muy curioso, ¿no? Pues bien, el libro de Hernán Hurtado que presentamos esta noche, Arguedas y la educación peruana de Todas las Sangres, registra en buena parte los aportes de ese debate sobre la identidad del peruano, llámese mestizo, criollo, indígena o caucásico, ¿no? Llamo caucásico a lo que otros llaman blanco. Yo nunca he visto un hombre que sea blanco, ¿no? Porque Luis Rojas dice que a los gringos les decían blanco, pero esa es invención de Hollywood, me parece, ¿no? Muy blanco, llamémoslo caucásico, así como se dice, ¿no? En ese sentido, los 3 capítulos del libro están orientados a destacar el componente educativo del pensamiento arguediano y de manera más específica el contenido educativo que tiene la novela Todas las Sangres, por lo que Hernán Hurtado llega a afirmar que la Mauta Andahuaylino viene a ser un pionero de la educación intercultural, aparte de que su experiencia como maestro fue vital para sus reflexiones pedagógicas. Para esas reflexiones pedagógicas que se expresan en sus ensayos, conferencias, artículos, epístolas, lo que evidencia la relación dialéctica entre teoría y práctica en el proceso de la educación. Son palabras textuales del autor Hernán Hurtado. Sin embargo, aparte de su meritorio contenido educativo y pedagógico, el libro trae otros tópicos tan importantes y sugerentes que resulta imposible eludirlos por cuanto tienen que ver con el proceso social peruano y con la misma situación actual del país. Vamos a hincar el diente con preferencia en esos otros puntos también. Todos sabemos que en la segunda mitad del siglo XX hubo 3 grandes acontecimientos que marcaron a viva fuerza el Perú como sociedad moderna. El primer acontecimiento fue la reforma agraria de Velasco del año 1966. El otro acontecimiento crucial es la llamada guerra interna o guerra subversiva o contrasubversiva del año de 1980, que todos nosotros conocemos. Un tercer elemento importante en el siglo XX es el trastoque demográfico que se da en el Perú en los últimos 30 años como efecto de las grandes oleadas migratorias del campo a la ciudad. De manera que hoy, en el año 2023, el 70% de los peruanos viven en las ciudades y solo el 30% en el ámbito rural. Es decir, todo lo opuesto a lo que era en 1940. En 1940, el 70% de los peruanos habitaba el campo y únicamente el 30% habitaba la ciudad. El anhelo arguediano acerca del cambio del sistema de tenencia de la tierra, es decir, sobre la reforma agraria, está implícito y explícito en todos los escritos de don José María, incluido en su tesis doctoral, que es un estudio comparativo entre las comunidades rurales de España y Perú, pero donde se manifiesta con mayor claridad
El anhelo de cambio está en las cartas que intercambia con Hugo Blanco cuando este líder se halla preso en la cárcel de El Frontón. Espero que hayan leído las cartas entre José María Guedas y Hugo Blanco, que son cartas muy sugestivas. En cuanto al desencadenamiento de la violencia política de 1980, podemos decir que Arguedas la intuyó y dejó constancia de esa intuición en varios de sus escritos, sobre todo en sus cuentos y novelas. Por ejemplo, solo apreciamos el desenlace de la novela Todas las sangres, donde Hernán Wilka, el personaje carismático, al momento de ser asesinado por el destacamento policial, mantiene una actitud estoica, porque sabe que se aproximan nuevos tiempos. La novela se cierra con estas palabras proféticas del narrador omnisciente. Dice Arguedas: el oficial accedió y lo hizo matar, pero se quedó solo, y él, como los otros guardias, escuchó un sonido de grandes torrentes que sacudían el subsuelo como si las montañas empezaran a caminar. Muy destacable este vaticinio, si tomamos en cuenta que Toda la sangre se publicó en 1964, es decir, unos 16 años antes de la quema de ánforas electorales en el distrito de Chuchi, Ayacucho. En cuanto a la transformación social demográfica del Perú, Arguedas le dedicó un gran esfuerzo a este asunto precisamente en su libro El zorro de arriba y el zorro de abajo. Este libro viene a ser una especie de mural de un complejo entramado social y cultural. Aquí, en el contacto con la cultura criolla predominante, el inmigrante serrano se lumpeniza. Más que proletario oprimido por un trabajo enajenante y una ganancia atractiva, el inmigrante andino termina como un emergente despersonalizado, al extremo de pretender olvidar su lengua materna, abandonar sus mitos y tradiciones, por cuanto su meta consiste en instalarse a cualquier precio en el tumultuoso ambiente de la ciudad costeña. El libro que comentamos esta noche, Arguedas y la educación peruana de todas las sangres, de Hernán Hurtado, tiene la virtud de suscitarnos este tipo de reflexiones. Claro que sí. Tiene también la cualidad de motivarnos sobre otro aspecto de la personalidad del notable Amauta, cuál es su coherencia a lo largo de su vida y su pensamiento. En efecto, sobre la coherencia de Arguedas en todo su periplo creador, Antonio Cornejo Polar anota una constante que va de libro en libro, de propuesta a propuesta, que es su actitud ética a favor de la liberación de los oprimidos. Dice Cornejo Polar, abro cita: en Arguedas esto es permanente. Cuando su mundo es un mundo pequeño en el que solo combaten indios y señores, está claramente a favor de los indios. Cuando su mundo es un mundo en el que la cultura urbana trata de imponer sus normas y códigos de vida a la cultura rural andina, está claramente a favor de la cultura andina. Y cuando se trata del enfrentamiento de la nación contra el imperialismo, Arguedas está claramente a favor de la nación oprimida y sometida. Esta identificación con los oprimidos, sean grupos humanos o sociedades del tercer mundo, le viene, igual que en César Vallejo, más que de una doctrina aprendida, le fluye de su sensibilidad profunda, de su dolorosa experiencia de niño, de su condición de humanista moderno y de las convicciones que le enseñaron sus sencillos protectores indígenas. De ahí que Arguedas, en su poema titulado A nuestro padre creador Tupac Amaru, traza una dedicatoria sentida a aquellos seres humildes que le brindaron el afecto que no halló en su hogar. La dedicatoria dice así: a doña Cayetana, mi madre india,
que me protegió con sus lágrimas y su ternura cuando yo era un niño huérfano, alojado en una casa hostil y ajena, a los comuneros de los 4 aylus de Puquio, en quienes sentí por vez primera la fuerza y la esperanza. Fin de cita. ¿Habrá otra forma de afectividad así de profunda para expresar el reconocimiento a la madre adoptiva y al pueblo indígena protector? Como vemos, en su calidad de creador bilingüe, Arguedas se expresa con igual soltura en español y en quechua. Toda su presa narrativa, con excepción de El sueño del Pongo, ha sido escrita en español. Y en cambio, toda su poesía ha sido concretada en quechua, apelando a la riqueza metafórica que posee esta lengua para el discurso lírico e intimista. Son poemas extensos, los que concibe con modulaciones de intensa emotividad, en los que predomina el yo colectivo del hablante, como por ejemplo en los poemas titulados A nuestro padre creador Tupac Amaru, Oda al Viet, al pueblo excelso de Vietnam, llamado a algunos doctores, y Catatay. Por algo, la vez que recibió el premio Inca Garcilaso de Vega en 1969, diría con entusiasmo: yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Por otro lado, en este asunto del bilingüismo, también es pertinente destacar la traducción que hace de Dioses y Hombres de Huarochirí del quechua al español. En efecto, este documento de origen colonial, llamado también el manuscrito de Huarochirí, es un legado de los extirpadores de idolatrías de fines del siglo XVI, quienes en su afán de evangelización de las poblaciones aborígenes habían registrado en forma escrita una serie de rituales, mitos y concepciones cosmogónicas heredados del Perú prehispánico. Como ya señalamos antes, en este entramado mitológico encontró Arguedas el leitmotiv para acometer la escritura de los zorros, y de esa manera pudo renovar cualitativamente las estructuras formales de su narrativa. Esta es una opción ejemplar de retorno a las raíces históricas, a los abrevaderos del mito andino, mientras otros diseñan la herencia etnológica, histórica o cosmológica de los ancestros indígenas. Arguedas explotó con entusiasta convicción esta beta, porque tenía la certeza de que aquí estaba la principal materia prima para la elaboración de un arte nacional, tal como sugirió Mariátegui en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. De allí que sus estudios antropológicos merecen una especial atención, por cuanto es en este campo disciplinario donde despliega investigaciones etnológicas en las comunidades andinas, con la consiguiente recuperación y divulgación de piezas en la tradición oral, entre ellas una versión del mito de Incarrí, llamada también mito de Puquio, esto es en coordinación con Josafat Roel Pineda. Pero además Arguedas efectuó un estudio comparativo de las comunidades de España y el Perú, el que viene a ser su tesis doctoral, del cual habíamos ya citado antes. Algunos años después del fallecimiento de Arguedas, la editorial Siglo XXI de México publicaría una recopilación de su prosa reflexiva con el título Formación de una cultura nacional indoamericana, y luego la editorial Calicanto de Buenos Aires lanzaría otra selección de textos titulada Señores e Indios, a cargo del crítico uruguayo Ángel Dama, cuyos prólogos abundan en consideraciones sugestivas. En el largo proceso de la literatura peruana hay una sucesión constante de resistencia cultural y de afirmación de valores, memorias y saberes que hemos recibido de nuestros mayores, esto es, de aquellos peruanos que hace 10.000 años domesticaron animales y plantas en los Andes, los que en otro momento de la historia constituyeron culturas como Caral, Chavín, Nazca, Paracas, los que más adelante fundaron civilizaciones originales como los Huari y los Incas, los que edificaron Piquillacta, Cusco, Machu Picchu, Pisac y Xojequirau,
Las palpitaciones de esta herencia ancestral han sabido auscultar con apasionada entrega peruanos como el Inca Garcilaso La Vega, Guamán Poma de Ayala, César Vallejo, José Carlos Mariátegui y el homenajeado, en este caso, el nombrado Amauta José María Arguedas Altamirano. Son estas personalidades memorables quienes establecieron esa dimensión de continuidad histórica, de legados milenarios y valores éticos e ideológicos en perspectiva a construir la nación-estado, un proyecto en el que la cultura andina tendría un papel destacado al lado de las otras culturas oprimidas del país, porque la historia de la humanidad nos demuestra que los proyectos políticos sociales exitosos son precisamente aquellos que se sustentan en los valores de la nacionalidad. De allí entonces que José María Arguedas viene a ser el visionario de una patria nueva, de un país reinventando desde sus raíces ancestrales, una nación que conjugue tradición y modernidad en un escenario internacional muy competitivo en el que la revolución científica y tecnológica, llamada también revolución semiótica, sea realmente un incentivador del desarrollo y la democracia. Esto es de liberación del hombre y no así un arma de opresión, dependencia y neocolonialismo. En ese sentido, José María Arguedas es también el exponente de ese vasto esfuerzo intelectual orientado a construir un nuevo orden social, una sociedad en la que la propuesta arguediana de todas las sangres sea en efecto un factor esencial de afirmación e integración nacional. Valgan estas reflexiones con motivo de la publicación de ese nuevo libro de Hernán Hurtado Trujillo, a quien le agradezco desde ya por traernos este mensaje de fraternidad y solidaridad, con el perfil inconfundible del maestro andahuaylino, por lo que pido al distinguido público otorgarle un fuerte voto de aplauso por el gesto de Así es, por el gesto de presentar este libro en el Cusco, cerca, muy cerca de los muros incas que impactaron emocionalmente al niño Ernesto de los Ríos Profundos. Muchas gracias. Arguedas bilingüe, ñañaykuna, turaykuna, kay piña, maypiña kaspapas, kay turanchis Arguedas, kusisqapunicha kasha. Imaraykun kusisqa kanman, paymanta rimashanchis. Payqa chaytan rikuran, chaypin kawsaran. Chaytataq kay Sihuanipi, Puriki, chaymanta Abancaypi, kay Qusqupi, purimun taytanwan kusqa. Chay purimusqanta qillqan. Chayta nuqanchis ñawinchanchis, rikichu. Kaypitaq kunan kay turanchis Hernán kayta qillqan, payta yuyarispa. Llapa umanpi, kay sunqunpi kasqanta yuyarispa, kay manchuramun. Chay yachayninqa kunanpis kaypin kashan. Chaymi kayta allinta qhawarinanchis, allinta ñawinchananchis, kay turanchis, wayqinchis, wayqiykichis Hernán qillqamusqanta. Imapaq allinta nuqanchispaq yuyaychakunanchis ñawpaqman rinapaq. Maymanta yachayninchismanta, ayllunchismanta, yachay wasinchismanta ima, kusqa makinchismanta hap'inakuspa ñawpaqman rinanpaq. Paywan kusqa, payqa nin llapa yawarninchimanta todas las sangres. Chaynan kanchis, manam chullallachukanchis, askan kanchis, ichaqa puqllapin sunqunchis kanan, puqllapin yuyayninchis kanan, ñawpaqman puririnanpaq. Añay turay, añay kuna.
dos comentaristas y nos toca escuchar a Hernán, a quien le reiteramos nuestra bienvenida no solamente al Cusco, sino también a este espacio tan importante para la cusqueñidad de nuestra cultura peruana. Porque, mi hermano, auditorio todo. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Quiero agradecer al Instituto Quipu y también al Instituto Americano de Arte que han tenido la gentileza de presentar este libro a propuesta de César Aguilar Peña, que no está presente. Me ha comunicado que se encuentra delicado de salud y bueno, lo entendemos, y sin embargo hay personas que han trabajado mucho, igualmente a Pavel, que es una de las fuerzas motrices para estas actividades de los viernes culturales en esta institución, y a Carolina Samayoa, que ha estado apoyándonos en la difusión por distintos medios. Sin ellos no hubiera sido posible convocarles a ustedes. Igualmente quiero agradecer al doctor Enrique Rosas Paravicino, un gran escritor cusqueño, uno de los referentes más importantes de la literatura regional peruana, y también a la doctora Flor María Alatrista Campuzano, que es una académica docente de la Universidad de la UNSAD, y a estas dos personas que se han dedicado a escudriñar, a motivar la lectura de este libro, ¿no? Y yo les agradezco de sobremanera a estas personalidades como el doctor Enrique y Flora María, quienes se han dado el tiempo, pues, de leer el libro y compartir con nosotros. Bueno, creo que el libro tiene como uno de sus móviles fundamentales de rescatar los aportes de Arguedas. Hay una vasta producción literaria de Arguedas y estudiada como literato, ¿no? Es Arguedas fue estudiado mucho, ¿no? A nivel nacional, incluso internacional. Incluso ha merecido la mayor atención que el mismo premio Nobel Arguedas en cuanto como literato. Pero hay otros aspectos de la vida de Arguedas que faltan estudiar. En el 2011 se han publicado 7 tomos de sus trabajos antropológicos. Entonces esto nos muestra que hay un interés de los científicos sociales para acercarse al Perú, ¿no? Y sobre todo los antropólogos, ¿no? Que siempre tienen como referente para pensar y reflexionar sobre el Perú. Un aspecto que me motivó esta investigación es que Arguedas, pese a sus valiosas experiencias como maestro en el Colegio del Sicuani, en el Colegio Guadalupe, la docencia universitaria en la San Marcos, en la Cantuta, en la Molina, son valiosas. Sin embargo, no se habían hecho muchos trabajos sobre Arguedas y la educación. Hay un libro muy valioso de Capsoli, Nosotros los Maestros, creo que es uno de los libros fundamentales que nos acerca a Arguedas y la educación, porque es una compilación de sus conferencias, de sus artículos, de sus cartas, sus reflexiones, y que es vital, ¿no?, de su experiencia. Entonces, estas fuentes han sido muy importantes para poder hacer esta investigación, ¿no? También se hace un estudio de intertexto entre la producción literaria y la educación, ¿no? A través de sus obras, Arguedas nos hace ver la problemática educativa peruana que hasta ahora sigue vigente, ¿no? O sea, tenemos una educación elitista, hasta racista, podemos decir, porque permanentemente en los colegios hay el bullying, ¿no?, por su origen de un niño, por cómo habla, ¿no? Guillermo Lumbreras nos cuenta de que cuando todos los niños en su escuela habían dicho que hablaban 2 idiomas, un niño hablaba el castellano y el francés, otro niño, y lo aplaudían, y otro niño habla el inglés y el castellano, y le pregunta
a Guillermo Lumbreras qué idiomas habla, entonces ha dicho el castellano y el quechua y todos se rieron, ¿no? Y ese problema que pareciera que en su época de la década del 30, 40, creo que él relata, no se ha superado, ¿no? Y está vigente. ¿Y por qué? Porque el racismo como ideología sigue vigente porque vale para justificar la discriminación, la exclusión y las diferencias sociales que vivimos. Otro problema central que se trata en el libro es cómo el sistema educativo desde la colonia hasta ahora ha tenido un perfil eurocéntrico. Se ha hecho una educación en función a los ideales, a las formas de pensar de la educación europea, ¿no? Primero nos hemos copiado una educación de los españoles, a la francesa, porque la revolución había tenido mucha influencia, la inglesa, la norteamericana, y ahora intentamos y pensamos siempre copiarnos otros sistemas educativos. Y siempre decimos que nosotros estamos atrasados, porque en el Perú no se crea, no se hace ciencia, no se hace cultura, entonces tenemos que mirar afuera para desarrollarnos. Ese pensamiento, por ejemplo, lo desarrolló Alejandro de Ustua, ¿no? Alejandro de Ustua decía que debemos mandar a los más selectos, a la nata de la élite, para que vayan a Europa a estudiar y vuelvan al Perú para que nos eduquen, ¿no? Y pues mejoramos así nuestra educación. Yo he escuchado este discurso en muchas autoridades, incluso universitarias, ¿no? Creen que vamos a ir al extranjero y vamos a volver acá a hacer ciencia y cultura. Cuando en un evento pregunté, cuando se piensa de ciencia y cultura, ¿en qué país piensan? Les pregunté en un curso así de docentes y estudiantes, y todos me dijeron Rusia, China, Japón, Estados Unidos, pero nadie pensaba en el Perú, porque se cree que en el Perú no se hace ciencia, ni educación, ni cultura, ¿no? Pero sin embargo somos una tradición milenaria, hemos salvado con la papa el hambre de Europa, ¿no? Y según estudios que ha hecho Virgilio Roel, ni todos los países europeos juntos nos superan en los aportes en cuanto a los productos alimenticios que ha producido el Perú, ¿no? Y por ejemplo en su libro Geografía del Perú, Pulgar Vidal, ¿no? Habla que tenemos más de 400, 500 variedades de alimentos. Si comiéramos una variedad por día, no podríamos terminar esta riqueza en todo un año, pero sin embargo ahora comemos diario pollo y arroz, ¿no? Entonces eso nos muestra pues que estamos pues alienados no solo en la cabeza, sino también desde el estómago, ¿no? En este libro se constata a través de los planes de estudio del sistema educativo peruano actual que todos estos lineamientos del sistema educativo pues no tienen un perfil propio peruano, están diseñados y promovidos por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. Detrás de ello están una serie de instituciones como la UNESCO, ¿no? La OEA y otras. Y aparte de eso, con esos fondos que dan estas instituciones, se hacen pues las capacitaciones a los docentes y todos los distintos programas, ¿no? Incluso la educación bilingüe intercultural, sus principios son copias de la ONU. O sea, no tenemos un perfil propio. Entonces necesitamos construir una educación propia, ¿no? Y no una educación copia, ¿no? Y Arguedas en este sentido se convierte pues en un paradigma para cambiar la historia y la educación peruana. Tenemos los aportes de Walter Peñalosa, un gran filósofo y pedagogo peruano, los aportes de José Antonio Encinas, de Salazar Bondi, tenemos los aportes de Carlos Ríos y una gran cantidad de pensadores que han reflexionado sobre la educación peruana. Y creemos nosotros de que la crisis del sistema educativo es porque adoptamos una educación ajena que no es coherente a nuestra realidad.
una de las incoherencias más grandes del sistema educativo es que tenemos un sistema educativo único para un país diverso. Y para salvar este problema, inventaron este concepto como categoría que se usa en educación, la diversificación curricular. Y aquí en este libro demostramos que eso es una mentira, una falacia y una trampa. ¿Por qué? Porque la diversificación curricular solamente puede alterar algunos aspectos técnicos metodológicos de la enseñanza. No se puede cambiar los principios, lo esencial del sistema educativo. Por ejemplo, ¿cómo yo diversifico la religión? Si se impone una religión católica para todo el sistema educativo peruano. Entonces, si estoy yo en la Amazonía, tendría que enseñar otra religión amazónica, ¿no? Pero no. Entonces, no funciona la diversificación. ¿Cómo yo voy a enseñar a campesinos por diversificación? En vez de enseñar inglés, tendría que enseñar el quechua, ¿no? Porque tampoco dominamos bien el castellano. Entonces ya queremos estudiar el inglés, que eso no es malo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y aparte de eso, todos esos cambios no esenciales del sistema educativo no pueden cambiarse sin la anuencia del Ministerio de Educación. O sea, estamos atados, ¿no? Estamos atados en este aspecto, ¿no? Es una trampa porque, aparte de eso, las direcciones regionales de educación no tienen una instancia de investigación pedagógica. Son instancias absolutamente burocráticas y politizadas. Entonces, por eso los gobiernos regionales, locales, no tienen tampoco una propuesta de educación diversificada, por lo menos de lo que tanto hablan. Encima de eso, no hay presupuesto alguno para aplicar toda la diversificación, porque es un proyecto grande, no se puede hacer así nomás. La diversificación curricular, según el Ministerio de Educación, se hace a nivel regional, local, institucional. Y al maestro le echan la tarea, ¿no?, que tienen que diversificar la currícula, y el maestro hace lo que mejor le parece o su percepción, ¿no? Y eso es la crisis del sistema educativo. Entonces, más no voy a hablar del libro, espero que pudieran tener acceso a este libro, que lo vamos a dejar con precios módicos por vuestra presencia, y reitero mi agradecimiento a Pavel, a Carolina, a César Aguilar, al doctor Enrique, a la doctora Flor María, a cada uno de ustedes que me acompañan, también mis familiares, mis sobrinos que están presentes conmigo. Muy buenas noches, gracias. Una noche arguediana no puede faltar la poesía, entonces por eso nos acompaña un joven declamador, Eric Joel Huanca. Él va a hacer una lectura de un poema que ha escrito acá Hernán Hurtado, pensando en nuestra Mauca. Así que le damos fuertes palmas para él. Bienvenido. Muy buenas noches. Disculpen. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, profesor, excelentísimos profesores, excelentísimos compañeros. El día de hoy el profesor me va a permitir leer uno de sus mejores y ilustres poemas respecto a este trabajo arguediano, por el propio hecho de que es una gran admiración y un gran admirador arguediano. Pero antes, yo al profesor le había comentado algo y le había dicho: ¿sabe qué, profesor? Yo le voy a hacer un pequeño comentario respecto al trabajo que usted ha hecho. Permítanme, excelentísimos participantes, la lectura de este pequeño comentario. El canto de Tumbayu para José María Arguedas se convierte a la vez en un punto de partida de reflexión, reclamo de no entendimiento sobre las ideas del Taita. Con este libro se aprecian las dos primeras categorías: heterogeneidad, ya planteada por Antonio Cornejo Polar, y transculturación por Ángel Rama. Por otra parte, comienza su primer capítulo conduciéndonos por concepciones elementales de la teología, y que en una primera lectura nos permita meditar sobre tales categorías que nos llevan al análisis, reflexión, comprensión de la problemática de la educación peruana, y de pronto surgen dos conceptos importantes: educación y literatura.
Hernán Hurtado Trujillo analiza el cuarto ensayo de José Carlos Mariátegui, El proceso de la instrucción pública, y que de cierto modo es hacer una símil con la obra arguediana por el propio hecho de pertenecer al indigenismo peruano, el cual tiene como base filosófica las reflexiones mariáteguianas. A partir de ello se reflexiona en las influencias y calcos del sistema educativo por sistemas europeos y europeizantes, hasta que hoy se sigue arrastrando un espíritu colonial y colonizador, que nos conlleva a un análisis de carencia de un espíritu oriundo. Raúl Jurado Párraga, un poeta, escritor y científico de la Universidad de la Cantuta, nos indica: jamás podremos salir de dicha dependencia mientras sigamos copiando modelos educativos. Hernán Hurtado Trujillo muestra los vacíos del sistema educativo peruano, y más precisamente del currículo, donde profiere que los diversos enfoques son solo una trampa de diversificación curricular. A ello se remite que detrás de ello esta es la concepción ideológica de los gobernantes. Se sabe que la educación intercultural parte del reconocimiento de la diversidad del Perú, y sin embargo no se puede valorar lo que se ignora. Al seguir adentrándonos en este valioso texto científico en rigor, nos ubicamos en el tercer capítulo, Arguedas y la educación de todas las sangres. Nos introduce presentando al indigenismo, que es una respuesta política, social y cultural con el sistema de la dominación desde la colonia. Lo que Cornejo Polar, con su perspectiva heterogénea, indica que es el movimiento literario más heterogéneo, porque su referente es el mundo andino. En este importante segmento del libro se hace un profundo análisis de la obra arguediana. Arguedas creía que la educación debía orientarse e investigar al Perú, porque sin su conocimiento no es posible transformar ni forjar ninguna identidad. Este texto es una tremenda investigación que visiona una educación decolonizadora. Invito a cada uno de ustedes a dejarse llevar al alma y el corazón, al análisis y a la reflexión sobre la educación de todas las sangres. Voy a comenzar con la lectura del canto. ¿Puedes retirar un poquito el micrófono? Demasiado está pegando. El tiempo viene tras de ti, trepando la montaña de tu nombre, porque naciste un siglo antes que el sol en el horizonte, en el mundo infinito que conociste y creaste, que recién miramos con tu mirada. Dicen los doctores modernos, a quien increpaste marchar delante de ti, y tus sueños arcaicos ya no valen soñar, porque no saben que el futuro viene del pasado, como la flor de la raíz, y la tierra que la sostiene no quieren reconocer las huellas de tu palabra del Salcantay, ni pueden subir a sus alturas y ver lejos con tus ojos de Huamán. Lo que está sangrando y pasará al Perú amado, como sangra tu corazón y nuestras heridas que no podrán cerrarse. Mientras sea sucia y ciega la justicia, mientras las loquias sangrientas de Bagua y los Andes sigan corriendo con la rabia del Misitu por nuestras venas, mientras los zorros minoritarios de abajo que no quieren dialogar en horizontal con los zorros de arriba por pisotearnos en desgracia vertical de la democracia, seguiremos defendiendo la vida con nuestras vidas. Durante siglos quisieron saquear nuestro ser como arrancan el oro y la plata del corazón sangriento de nuestros dioses. Insisten que seamos lo que somos, pretenden matar nuestro mundo para que seamos modernos como ellos, pero no pudieron ni podrán arrancarnos de la raíz de nuestras raíces, ni dinamitar nuestro espíritu de Apu, que es más alto que la miseria cenagosa de la codicia. Como dijiste, aún somos, existimos como hijos de la Pachamama, lejos con el alma del Huascarán, con la luz del solar de la nieve que se desangra y se une a los ríos contra dudas y temores en defensa de la libertad de su lecho y comarca. Abriste el camino de esperanza a los pies milenarios de la tristeza. Creían que somos callados, indescifrables, como los abismos, rencorosos y rabiosos, como los dioses occidentales, pero salvamos del Yaguarmayu la quena mágica, del Magda tambo bambino, para seguir cantando con tu voz. Oh, estamos vivos en cada una de tus palabras, porque la música de todas las cosas están hechas nuestras vidas. Atursaiku está vivo en las piedras caminantes y habladoras,
en el canto eterno de los ríos profundos, tocando la tijera de Racine, bailando en las montañas, en los valles y mares provincianos, con miles de zorros, cantores y danzantes, arrancando asombro al mundo. Con nuestra palabra de hombre, el runacín y tu canto mágico y universal de los ríos lograste ponernos a la misma altura del hombre, en diálogo fraterno con todos los mundos. A un siglo después que naciste, tú nos esperas en el futuro de la patria, de todas las patrias que soñaste, para vivir en los sueños de doña Felipa, condenados por ser libres, por nuestras manos, Cajaillas, Hernán Hurtado Trujillo. Canto al Zumbayo, para José María Arguedas. Muchas gracias. Muchas gracias a Eric Joel, también al selecto panel que nos ha acompañado en esta mesa de honor. Agradecerles a todos ustedes también su presencia. Como corresponde, vamos a hacer un brindis, pero con chicha, con aja. Así es que, por favor, quisiera que nos acompañen un momento también en la sala previa. Agradecer una vez más al Instituto Americano de Arte, quien con la Corporación Educativa Quito viene realizando los viernes literarios, así como también acrecentando la movida cultural en nuestra ciudad. Dicho esto, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. No, pero le has dado otra. Está bien. Muchas gracias.